bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Palabra de Diosa. Estoy súper feliz de estar una semanita más con estas fantásticas mujeres de luz que van viniendo una tras otra. Hoy doy la bienvenida a Anto Dada. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué honor tenerte aquí y qué alegría, porque además nos une así en el plano virtual, porque nos hemos relacionado siempre en ese plano, pero con una cercanía. Yo te tengo un aprecio súper especial. He de decir, voy a contar así una primera cosilla, una anécdota, que gracias a Anto conocí a una de las dos grandes maestras que a mí en estos 2 últimos años me han dado la oportunidad de darme una vuelta a 360 grados. Hablamos de Cotter Uneman, que la conocí gracias a que tú también estabas con ella y hablaste muy bien, ¿no? Así que bueno, gracias. Y hoy, pues, ¿de qué vamos a hablar? Os voy a presentar un momentito rápidamente a Anto. Vamos a hablar, como con todas nuestras invitadas, de su camino espiritual, de lo que ella nos quiera compartir. Le voy a hacer algunas preguntas que las podemos sacar del libro, por cierto, libro digital, Palabra de Diosa, que si todavía no lo has descargado, lo vas a tener aquí en el enlace que acompaña el texto que acompaña el vídeo y lo vas a poder descargar y compartirlo con todas tus amigas o con quien tú quieras. Bien, Anto es mentora de negocios, es mamá, es mujer, es un ser espiritual y un ser de luz. Y bueno, todo lo que ella nos quiera contar y añadir a esta lista preciosa. ¿Quieres añadir algo más, Anto, de quién eres, antes de que me lance con la primera pregunta? Yo creo que soy una aventurera de la vida también y una buscadora de comprender el alma, de poder servirle al alma, ¿no? Qué bello, qué bello. Doy fe, que así es. Pues comparte un poquito con nosotras. Mira, yo te voy a leer una frase que a mí me ha gustado mucho dentro de toda la entrevista, al inicio, cuando hablamos de la noche oscura, ¿no? ¿Qué noche oscura te ha tocado más y te ha generado pues, algún tipo de transformación? Y hay una que experimentaste jovencita y te lleva a una crisis vital y tomaste como una decisión de ruptura con todo, creo que lo llamas patear el tablero. Sí. No voy a contarlo yo para que lo cuentes tú, pero hay una frase que sí que quiero leer porque a mí me ha gustado mucho y me ha impactado, ¿no? Dices, el segundo en el que tomé la decisión, experimenté la sensación de libertad en todo mi cuerpo. Y después vino un tsunami de vértigo. Un poco cuéntanos, ¿qué te lleva a esa crisis? ¿Qué pasó? ¿Y cómo hiciste para que se te pasara el tsunami, ¿no? Porque cuando tomaste conciencia de lo que habías decidido. Bueno, fue previo a los 28 años, tenía un negocio hace casi una década que había montado la empresa y tenía una empresa, tenía 8 empleados, no tenía la gestión emocional para todo lo que estaba liderando en ese momento. Y o sea, tenía una misión muy hermosa la empresa, trabajaba con descartes industriales y hacía productos y los exportaba a otros países, pero yo sentí un vacío existencial, o sea, sentí un dolor en el pecho, como de asfixia, y que no lograba resolverlo. Y todo era hermoso, maravilloso, premios, prensa, mi socio era mi pareja, llevábamos años juntos, ¿no? Como pasaban un montón de cosas bonitas, el ambiente de trabajo, todo, pero era un éxito para el mundo exterior, y yo sentía una tristeza infinita. Entonces, en esa combinación de cómo se siente el mundo interior con lo que sucede en el mundo exterior, había un choque. Y, y en eso, bueno, se da, o sea, en conversación con mi socio, él me dice, bueno, yo me quiero tomar un año sabático, me dice, me quiero ir de viaje a Alaska en moto, nosotros estábamos en Argentina. Yo le digo, bueno, le digo, todo bien, o sea, esa fue como mi puerta de salida. Y dije, todo bien, pero todo esto lo cerramos, o sea, yo no me quedo con todo esto. Entonces, cuando dije, bueno, cierro la empresa, ahí fue como esa sensación, me acuerdo de la reunión en la oficina de arriba de la fábrica, y, y fue esa sensación de libertad total, o sea, como asociarme con eso. Y yo creo que son esas emociones las que te permiten después sostener las decisiones difíciles. O sea, como que uno tiene que anclar y meter eso en las células para poder seguir adelante cuando toma decisiones difíciles. Porque, bueno, el cierre de la fábrica significó ir para atrás con un montón de contratos, significó separarme de mi pareja, que era mi socio, significó despedir a los 8 empleados, o sea, desarmar toda la estructura. Fue un montón.
y alquilar el taller. O sea, fue un taller que habíamos construido, demolido, construido, estaba todo hecho a medida como casa de Barbie. O sea, todo el proyecto era delicioso. Y fue desarmar absolutamente todo, romper con muchas expectativas que tenía el mundo exterior de mi Claro. momento de la vida, de mis padres, de mis suegros. Todo el mundo se pensaba que iba a ser madre en cualquier momento, o sea, como que tenían toda una historia por delante, un cuento preparado para mí, que no era nada de lo que yo estaba, de la decisión que estaba tomando en ese momento. Qué Y valiente. sí, Además, sé lo difícil que es, porque yo también lo he hecho 3 o 4 veces en mi vida esto. Y sé lo sí. difícil que resulta, pero lo bueno, ¿no? ¿Qué hiciste después? ¿Cómo se te pasó el miedo y continuaste adelante? Y fue avanzar, o sea, fue muy doloroso el proceso, como que te diga unos 8 meses, por lo Mm, menos, porque todo fue seguir desarmando. O sea, primero hubo como, aparte hicimos como una hiperproducción antes de cerrar, entonces fue como seguir estando ahí. Pero luego el momento en que alquilo el taller fue un momento de extremo llanto y de liberación. O sea, como, bueno, esto es real, o sea, hasta acá llegó esto. Y después se comenzó una etapa de agenda cero. O sea, de pasar de ser de 6 de la mañana a 12 de la noche, de acá para allá, trabajar, esto, lo otro, un montón de gente que dependía de mí, gente que me preguntaba cosas todo el tiempo, a estar yo con mi agenda vacía. qué bueno. Todo ese proceso también fue, bueno, hay que digerir eso. ¿No? O sea, yo tenía ahorros para vivir sin hacer nada, pero bueno, digo, no sé qué quiero hacer, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no estoy generando ingresos, o sea, era como, ¿qué hago ahora? ¿No? Como, y fue quedarme ahí unos meses hasta que un día dije, bueno, me voy a España, me compro una bicicleta y empiezo a pedalear. Y así me la pasé 1 año y medio. Qué bueno, qué bueno. Eso te lo pregunto luego. Esta aventura. Am, Ahora paso al presente, pero el presente de cuando hicimos la entrevista, ¿no? Que fue entre noviembre y diciembre de 2023. Ahí preguntábamos también cuál era o había sido el momento más brillante de tu vida, el que tú sintieras con más brillo, ¿no? Como quisieras entender esto. El amanecer con más brillo de tu vida. Y nos dijiste, este momento. Y hay una frase que además la hemos rescatado como titular de tu entrevista, ¿no? Dice, hoy agradezco habitar la experiencia en la Tierra como el verdadero paraíso. O sea, denota una plenitud, estabas en gozo, estabas en plenitud, estabas en paz. Entonces, mi pregunta es, ¿qué proceso interno o externo habías vivido para llegar a este sentimiento y a este bienestar que transmitías, ¿no? Sea, yo creo que fue, o sea, estamos hablando casi 10 años después, ¿no? De este primer quiebre que hablamos. Y yo creo que todos estos años vengo aprendiendo a amar. Vengo teniendo una mayor capacidad de amar, una mayor capacidad de sentir y de experimentar la vida. Entonces todo tiene como mucho sabor, más sabor. Es como la diferencia entre tener gusto y no tener gusto, ¿no? Tener tacto o no tener tacto, como es un sentido. O sea, respirar la vida y dejar que esa energía vital entre en cada momento, en cada acción y poder ir llevándote aprendizajes de todo lo que sucede. Yo creo que es como una filosofía o unos lentes que nos podemos poner frente a la vida que hace todo más hermoso, desde el desprendimiento de la hoja del potus al suelo, cuando sucede el ciclo, hasta, hasta mirarla a mi hija dormir, ¿no? Es como hay algo que requiere otro tiempo y otra presencia también, pero la capacidad como el músculo que he venido trabajando tiene que ver con eso, con poder amar y amarme por sobre todo. Qué bueno. Además me resuena mucho cómo lo planteas, ¿no? Porque es un proceso, es un músculo que se va entrenando, no es algo que te iluminas un día y lo decides y ya es Ah, siempre. no vino de fábrica. Esto es. Definitivamente no vino de fábrica. Ni Sí. tampoco se gana en un día, ¿no? O sea, me gusta esto que dices, fue como algo que fui progresivamente trabajando en mí y es un día brota y lo sientes de manera intensa, ¿no? Qué bonito y que me encanta que lo podamos transmitir también así.
Bueno, ya has dejado caer por ahí que hiciste un super viaje de Barcelona a Singapur, 3.000 kilómetros en bicicleta. Pero luego cuentas en tu entrevista también otra experiencia muy aventurera, que es un descenso en canoa por el Amazonas. Sí. Entonces ahí, bueno, cuéntanos un poquito así alguna anécdota que te apetezca a ti, pero yo luego tengo una pregunta, porque yo sé que estas experiencias son muy, y bueno, y tú las traes también con ese motivo, que te enseñan, te conectan contigo misma, con tu verdadera esencia, ¿no? Como que te aíslas un poco de los demás, te metes en ti y a vivir de una manera como mucho más presente, más entregada. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, luego volvemos a la vida del cotidiano, donde tenemos casa, hijos, trabajo, tal, y cómo lo llevas ahí, ¿no? Entonces, bueno, y si quieres hila un poco todo ahí. Buenísimo. Eso que preguntas es algo que sigo descubriendo de algún modo, pero antes lo que sí quería decir es porque siempre yo misma tengo y siempre se recibe del mundo exterior como mucha admiración por todos mis viajes, pero yo comienzo haciendo ese viaje principalmente que recorro primero el Mediterráneo en bicicleta. Era como un mecanismo mío también, la inercia en ese vacío en el que me encontraba en ese punto de mi vida. Hay como una valentía, pero también hay un gran miedo. Había un Mm. gran miedo. O sea, eran como las dos cosas operando juntos y mi respuesta al miedo fue el movimiento constante. Y el movimiento constante traía estímulos diferentes todos los días, una familia diferente porque iba viviendo en casa de familias, idiomas diferentes, 4 o 5 países, ¿no? Puede Como ser unos una países. escapada también, ¿no? También era Este una tipo escapada, de... sí. Entonces, pasaban en simultáneo las dos cosas, porque me conocí un montón a lo largo del viaje, me fui descubriendo y también el día de hoy sigo descubriendo nuevas capas de mí, viendo cómo operaban ahí y cómo opero hoy, cómo puedo elegir también más. Em, Amo los viajes que hice y no me arrepiento de nada, pero sí noté con el paso de los años, las décadas, que, que también había mucho miedo detrás de ese gran valor de haber estado en tantos países sola, en Sumatra, atravesado un montón de lugares donde no habían visto una mujer desde el año 90, no sé, andando en bicicleta, una extranjera sola en carpa, en la playa, por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo que quiero rescatar primero, porque muchas veces se ve mucha belleza en Solo algo, se ve una parte de la película. claro, que todo, casi todo en la vida tiene el espectro dentro, ¿no? Mm. Con diferentes intensidades. Y esto es algo que me di cuenta de mí misma con el tiempo. Y después, en torno a mí, lo que me bajó la línea y lo que me atravesó fue la maternidad. O sea, la maternidad fue una redefinición total de la libertad. O sea, yo siempre fui una mujer muy independiente desde muy chica, fui bastante adulta desde muy pequeña también. Y, y fue un proceso muy grande, un proceso muy grande de poder encontrar ese balance y en realmente cada vez ir más hacia una libertad mucho más interna, hacia una libertad que, por ejemplo, hoy estoy en otra etapa, gran etapa, movimiento y transformación en mi vida, y es el momento que más quieta me quiero quedar. Mm. Que cuando suceden todos los cambios en mi vida, me dijeron, ¿te vas a volver? Y yo le digo, ¿a dónde me voy a volver? Me quedo acá. O sea, mi casa soy yo, mi cuerpo y donde esté mi hija. O sea, no necesito más nada. Y, y creo que con los años lo que logré fue como ir encontrando esa libertad que está mucho más interna, que no se ve, que se siente y que se puede vivir. Y después, bueno, es también hay algo que ayuda mucho, que es el tema de la organización, de bajar las expectativas, de bajar la agenda, de bajar el ritmo, ¿no? Cuando le pedimos menos a la vida y nos entregamos más, todo es más suave, es más amable. Qué Sí, bueno. sí. Me encanta lo que dices de la libertad, ¿no? Porque qué importante que podamos ver que la verdadera libertad está dentro siempre y se va ganando pensamiento a pensamiento cuando podemos cuestionar esos automatismos que tenemos, pero que no es fácil para cada uno los suyos, lógicamente. O sea que para mí, fíjate, no sé qué opinas tú, pero para mí el verdadero camino espiritual es ese, es poder ganar esa libertad interior que suponga ir cuestionando todo lo que hemos aprendido, bueno, así como establecido, ¿no?
Sí, Bueno, o parte del camino, no digo que sea todo, pero una gran parte del sí, camino es permitirnos esto. Bueno, has comentado algo del bajar el ritmo. Vamos a hablar de esto porque bueno, lo traemos aquí con esta jerga inglesa, ¿no? Del slow life, que a mí en su momento leí bastante, o bueno, o un poquito leí de todo lo que era el movimiento slow. Lo que pasa es que lo leí en un momento que yo todavía no estaba preparada para hacer esa bajada de ritmo. Mi mente me dominaba más que mi corazón y mi alma, ¿no? Esto lo he podido hacer en los últimos tiempos, pero me llama la atención y con total admiración de que lo pudieras llevar a la práctica y con familia, ¿no? Entonces, un poco para esas mujeres que nos van a escuchar, que nos están escuchando ahora, que tienen familia y que cuando hablamos de tiempos para ti, para meditar, para suavizar la vida, o sea, energía femenina, ¿no? La lentitud es energía femenina. Y dicen, es que es imposible, si tienes hijos y trabajas y tienes no sé qué, es imposible. Pues no es imposible, aquí tenemos a Anto Dada y nos lo va a contar. ¿Qué supone? Porque también hay decisiones y prioridades detrás, ¿no? sí. Primero, en lo que es cuando uno está en la vida en familia, yo creo que hay que nivelar, ¿no? O sea, cuando arranca la maternidad muchas veces nos cargamos con un montón de cosas más de las que deberíamos. O sea, hay un momento donde no, nadie la va a poder dormir, nadie va a poder hacer esto, nadie va a poder, o sea, soy yo la mejor para todo, ¿no? Hay como un sentimiento así de leona cuando recién nacen los niños. Y eso a medida que van creciendo, uno tiene que ir aprendiendo a desarmar eso que tenemos. em, Porque no es real, porque no es real y porque pueden ser antes y por supuesto que puede ser precioso y yo me tomé los primeros 2 años con mi hija, tuve esa posibilidad y yo era la mujer que había dicho, yo voy a trabajar hasta los 9 meses. Tipo, quedé embarazada y dije, no, yo esta me la gozo toda. Así que me levantaba, hacía mi práctica de yoga, me preparaba el desayuno, iba al mercado tal día, buscaba el pescado, cocinaba, o sea, todo muy al ritmo de la vida. Eh, y los primeros años de ella también me entregué mucho a su ritmo y fue muy fácil. O sea, fue fácil porque bueno, yo no me tenía que levantar al otro día a las 7 de la mañana para trabajar. Yo me había armado la vida para que no fuese así. Claro. Entonces, y me lo permití también, me lo permití, porque en otro momento de mi vida ni siquiera me lo hubiese permitido, aunque tuviese los recursos. Mm, Em, Eso pasó y después lo que pasó fue cuando estaba en pareja con el padre de Ama, era también, bueno, un momento fue como, bueno, organización. O sea, la mitad de los días como el responsable soy yo y la mitad de los días el responsable sos vos de la niña. O sea, como que el ujú. responsable de tipo de quién se encarga de la comida, lavar la ropa, buscar, llevar, traer al colegio, preparar la mochila, o sea, como Sí, eso, ¿no? porque Como eso implica tiempo, pero también implica carga mental, de pensar, ¿no? De pensar en no qué solo hacer. eso, sino que eso me vació y me quedaron 3 días, o sea, me quedaron 3 días literalmente donde yo me podía sacar un turno en el médico y no tenía que pedirle a nadie, porque a mí lo que me chocaba en esto de la libertad al principio era como, para todo tenía que consultar a alguien o que alguien me cuide ama o que saber si él iba a estar para poder o si él no tenía algo que, ¿no? Como en la dinámica del compartir. Capaz no son 3 días que tenés, pero si podés tener una mañana a la semana que ya está acordado que determinada persona te va a ayudar y vas a entregar esa responsabilidad, te abrís una dimensión de paz. O Mm, sea, ahí es cuando empezás cuando son más chicas. Ahora mi hija ya tiene 6, es más fácil también, pero aún así todo, nada, quieren estar con vos, jugar, tienen necesidades, tenés que estar ahí para cumplirlas. Y, y bueno, la organización y la conversación y poner sobre la mesa es lo que le da, armonía a esa dinámica, ¿no? Como poder liberar eso para mí cuando la primera vez que tuve un día que podía eso, ¿no? Como determinármelo o para masajes o para salir a caminar o para hacer una entrevista, como un espacio donde no tenía que preguntarle a nadie nada. mm. Eso para mí, o sea, me cambió. Cambió la sensación de Qué estar, oso, sí, sí. anclada a algo, ¿no? Mm. Y tuviste en o sea, la decisión la transmites como muy clara, te diste el permiso,
pero ¿tuviste a lo largo de esos años temor de saber luego reincorporarte al mundo profesional, de esa sensación que nos da mucho a las mujeres de nuestra generación y más jóvenes, ¿no? De no me puedo descolgar demasiado porque, y con lo rápido que va ahora todo, la tecnología y tal, me pierdo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé si tú lo experimentaste o no. No, a mí lo que me pasó fue que cuando o sea, yo me había tomado el año sabático, había cerrado la empresa, había la carrera a la que me había dedicado, no me quería dedicar más, no sabía quién quería ser. A mí lo que me pasó en un momento, en un círculo de mujeres, me preguntaron cuál es tu sueño. Yo dije, no tengo. O sea, estaba con mi hija pequeña, bebé, amamantando, lactancia libre, y dije, no tengo un sueño. Y dije, ¿cómo no tengo un sueño? ¿En qué momento dejé de tener sueños? ¿No? Como, digo, ¿qué pasó conmigo? Se me había desdibujado totalmente el centro de gravedad hacia mi hija. Y ahí fue como un reconectar, como, bueno, ¿qué es lo Estabas que en el quiero? sueño de tener a tu hija, que es un sueño también. Sí, pero, Bueno, pero todo era como, sí. como desear algo que aún no existe, ¿no? Poder soñar, imaginar algo que aún no existe y empezar a ponerlo en el escenario de lo posible, ¿no? Como digo, ¿en Mm. qué momento? O sea, soy una persona muy creativa toda mi vida. He tenido como horizonte bastantes disparates, ¿no? Entonces digo, como, ¿en qué momento pasó esto? Y bueno, yo me reinserté laboralmente en la pandemia con amamantando a mi hija y a full con ella. Bueno, estábamos todos en casa y como eh, mi marido en ese entonces no podía salir a trabajar, bueno, nos logramos acomodar y ahí ingresé al mundo digital y pude trabajar y bueno, desde entonces amo esta dimensión y estas posibilidades que me da. Para trabajar desde mi casa o desde cualquier lado, por viajar con ella y poder aún así resolver cosas y sí. Qué bien. La verdad es que yo creo que nos ha traído a todos y en todas partes del mundo, porque yo estoy aquí en España, tú estás en Argentina y seguro que hablamos con cualquier persona de Asia y nos dice lo mismo. Nos ha abierto el mundo digital unas posibilidades de conexión y de trabajo un poco más de conciliación, ¿no? O sea, de armonizar un poquito más los tiempos que dedicamos a cada cosa. Al menos yo lo he experimentado así también desde la pandemia y por lo que estás contando, pues también, Aparte, ¿no? yo en la pandemia vivía en Francia y me mudé después a Argentina y me traje el negocio. Y acá en Argentina viví 3 años en el mar y ahora me mudé a la cordillera y sigo trabajando de lo mismo. Y eso no me lo limita a nadie, ¿no? O sea, elijo, puedo elegir libremente. Mm. Hacemos un llamamiento aquí a todas las que seáis emprendedoras que os vayáis al mundo digital. Es genial. Bueno, y hablas de varias prácticas espirituales que me encantan todas, yo también por ahí practico parecido, pero hay una que dices que no es tan habitual, no la he escuchado tanto ni he leído tanto en todas las entrevistas, ¿no? Y quiero que hablemos un poquito de eso. Hablas del rezo. ¿Qué es para ti rezar? ¿Qué te aporta distinto, por ejemplo, a la meditación, que es como algo más conocido? No sé, lo que nos quieras contar. En el rezo hay algo muy bonito que vengo experimentando en estos últimos años. No hace tanto que rezo, pero hace unos 2 años, 3. Y, o sea, a veces hasta rezo por gente que ni conozco. Estoy en grupos donde me entero de gente que tiene necesidad, lugares, tenemos un grupo donde hacemos asistencias y medicina arcangelical, entonces, y muchas veces hay gente que está necesitando ayuda y es conectar con una persona, ¿no? O con un niño que nació con determinadas condiciones y necesita esa pequeña fuerza, ¿no? Y ese momento de conexión de rezar por alguien que no conoces te da un grado de compasión y de empatía, te da una sensación que automáticamente se te eriza la piel, te rendís, te derretís, te vuelve a traer al presente. Em, Creo que es eso, ¿no? Es parte del ejercicio del amor, de poder expandir este amor y sentir amor aún por ni siquiera por lo que conoces. Es un nombre, a veces no veo ni una foto, ¿no? Como creo que son ejercicios que te ayudan a eso, Mm, a agrandar ese músculo. Que cuando hablo de la expansión de la capacidad de amar, es la capacidad de sentir, es directamente proporcional a poder también sentir el dolor, ver la guerra, los secuestrados, ¿no? Como que es todo y dejar que todo te atraviese. sí, así es, yo comparto plenamente y mira, era algo que te quería también como preguntar o señalar, te lo traigo así y hablas lo que quieras, porque este mensaje final que das, ¿no? Que como recomendación a las personas que leyeran tu entrevista,
el recomendarles expandir su capacidad de sentir, el dolor, porque a través de eso se adquiere más felicidad y más milagros en la vida, ¿no? Bueno, explícalo un poco y luego si quieres ya nos lo traemos a, bueno, ¿y cómo, qué ha pasado en este año y 3 meses desde que hicimos la entrevista hasta hoy? ¿Cómo se ha expandido tu capacidad de sentir, ¿no? Porque sé que la vida siempre está en crecimiento y a ti te han pasado cosas. Sí, eso es que es lo que permite, es como el cerrojo, es la abertura donde uno pone la llave que te permite que la vida te atraviese, ¿no? Y cuando la vida te atraviesa, es eso, que, ¿no? Que uno puede aprender en todo lo que mira, en todo lo que siente, en todo lo que saborea. Es como vivís puedes estar viviendo la misma vida, pero la estás sintiendo diferente. Y eso es riqueza, o sea, y te enriqueces diferente. Y en realidad cambiaste vos y no es que cambió la vida. Exacto. Eh, es muy difícil de poner en palabras Sí, 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 la sensación. te entiendo con el alma, ¿no? Yo lo cuento como, a lo mejor tienes tú alguna práctica que te ha ayudado a esto y así te invito a que la pienses o la recuerdes y la traigas. Y una práctica que es de los 2 últimos años, o sea, tampoco antes no tenía este concepto del sentir, ¿no? Tan poderoso. Pero para mí la práctica es irme al arbolito. Tengo un arbolito aquí, la suerte de tener una casita con un arbolito. Yo me pongo a meditar allí debajo del arbolito y Madre Tierra milagrosamente me saca lo que me tiene que sacar. Y empiezo a llorar, empiezo a sentir. Y, o sea, eso que ha sido como repetido en una temporada, ahora ya no me, yo creo que ya me he vaciado, me he limpiado bastante, pero no, cuando tenga que volver, vuelvo a llorar, ¿no? Lo que quiero decir es que me ha ayudado ese abrirme, y bueno, ha sido todo un proceso también espiritual, ahí con los códigos de Cote y tal, ¿no? Que te empujan siempre a que se abra lo que está en el inconsciente. Pero es abrir el espacio. O sea, yo para mí era, yo intenciono abrir un espacio, decirle a mi cuerpo, ¿estamos seguros? Podemos sentir el dolor y llorarlo, porque llorarlo ayuda como a liberarlo, ¿no? Y además, oye, aquí el arbolito y Madre Tierra nos ayuda, ¿no? A transmutarlo, a aliviandarlo. Esa es mi práctica, que a mí me ha ayudado a aumentar mi capacidad de sentir y puedo decir que desde que empecé a hacer eso, siento más amor, siento más Sí, felicidad. Es que tal cual tú lo expresas, yo digo, pero es que es lo que me ha pasado a mí, así es. sí, sí. Sí. Sí, a mí a veces me pasa, por ejemplo, que me cuentan una historia y luego me voy a dormir y en el sueño yo sé que estoy transmutando la experiencia de la vida de esa persona. Y eso es lo que sucede que vos decías, me Qué siento y bueno, lloro. A veces estamos trabajando para el colectivo, sí. hacemos ese servicio. Entonces, em, y no lo podemos evitar y a veces lo hacemos inconscientemente o empezamos a tener algún tipo de registro. Yo, por ejemplo, soy una persona que en algún momento de su vida puede que haya pasado, no sé, 4 años sin llorar. O sea, literal. O sea, antes de mis 28 años, yo pasaba años sin llorar. No entendí, y no es normal, o sea, después de grande me di cuenta que eso no es normal, no es normal. Ahora, no sé, escuchaba el discurso el lunes del colegio de mi hija y lloraba, o sea, como que cuando uno puede conectar realmente con las palabras de lo que te está transmitiendo un maestro, una persona, todo se vuelve más espacioso, ¿no? De sabor. Además, no sé si a ti también te pasa, cuando ya cuando ya has atravesado ciertas partes donde igual te está tocando heridas tuyas y tienes que trabajarte y bueno, en esas etapas no sucede esto que voy a contar ahora, ¿no? Esto sucede después, cuando traspasas ciertas barreras porque ya te has limpiado. A mí lo que me pasa es que puedo sentir el dolor más doloroso por eso, porque lo estoy sintiendo para alguien otra vez, o como usándome yo como canal para esa persona, pero al momento siguiente estoy en perfecto estado de paz. O sea, no es un dolor que me deja dolida. Sin embargo, en Claro. esas primeras etapas, cuando es un dolor tuyo que estaba reprimido, que ahora estás pudiendo abrirte y sacarlo, bueno, luego no es tan rápido el paso a ese momento ya plenitud y paz, ¿no? Pero cuando ya estamos en esta otra onda,
es que es magia. O sea, podemos ser sensibles y llorar y transmutar el dolor del mundo, que yo también creo que hay una parte de mí que viene a eso, a este tipo de sanación, y sin embargo estar bien, estar Sí, bien. sí. A las No, que y también, estén escuchando que sean muy sensibles, que se pregunten si son también de este grupo, de las que venimos a transmutar dolores ajenos, ¿no? y sí, también es, por ejemplo, otro día iba hacia la cordillera y vi la cordillera y vi la nieve y me puse a llorar, pero es un llorar, es una conmoción, o sea, es como una conmoción de felicidad Mm, eh, frente a lo que ya está, o sea, lo que ya está ahí disponible, ¿no? Em, y cuando procesás el dolor es como decís vos, ¿no? Es liberar, ¿no? Es liberar. Uno también tiene prácticas y cosas para que no quede en uno, ¿no? Todo eso que digerimos y estar en la naturaleza y caminar descalza y tomar agua, ¿no? Como, y mm, ducharse, como que hay un montón de cosas que nos ayudan también mm. a no quedarnos con eso. Hay una pregunta que te quiero hacer también antes de que pasemos a este último año tuyo, porque preguntando por maestros espirituales o maestros de algún tipo, hablas dices dos cosas que me gustan, ¿no? Para que las compartas un poquito más. Dices, mi mayor maestra es la soledad y cada detalle de la vida en mi vida se ha vuelto una escuela sobre el amor. Ujú. Pero me gustaría si puedes poner algún ejemplo, ¿no? De cómo aterrizas eso en la vida. Por ejemplo, las cosas raras que hago. Este mes empecé un deporte nuevo. Hice un curso de kitesurf y bueno, me divertí muchísimo. Y claro, entré en una dimensión que no conozco, no conozco las palabras, no conozco, mi cuerpo no está adaptado a esos movimientos. Al principio era todo un movimiento de muñeca, mis muñecas como más rigidizadas, ¿no? En todo como un aprendizaje. Y, y era, y es poder tener una percepción de cuando una persona te dice, por ejemplo, no, bueno, es que el kite no te domina, lo dominás vos. Es como que cada vez que lo tenés que, la dominación tiene que ser tuya, el liderazgo sobre la situación, es como que uno adopta una capacidad de poder aprender de diferentes cosas e ir poder tejiendo y traspasarlas a otras, ¿no? O por ejemplo, me pasó en esta experiencia de kite, claro, fueron 20 horas de foco, eran 2 horas por día, eran 20 horas de focos completos, donde uno entraba al agua y entraba sin celular, sin hija, como que todo estaba, ¿no? Y era como ¿cuándo fue la última vez que puse 20 horas de foco en algo? Realmente limpios, o sea, limpios. Limpios porque aparte estás como flotando en el agua, entonces decís tipo, bueno, o me concentro en esto, Claro, eso te o voy a me... decir, además hay un componente de riesgo que o me concentro, porque si no me ahogo en el agua. Claro, pero ¿qué pasa si llevamos eso a otros planos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a llevar eso a otros lados? ¿Cómo hago para operar como yo opero aprendiendo kite para mi negocio, para mi maternidad, ¿no? En los vínculos, en las amistades. Es como que la vida todo el tiempo me dialoga y me enseña para todo lo demás, sin importar lo que haga. Mm, Es eso, qué bueno. es Sí, un sí. lazo, es como un entrelazar de... La clave es como, bueno, todo lo transmites por los poros de la piel, ¿no? Con todo lo que nos estás contando. Es que con qué ojos vives la vida, o sea, con qué percepción, ¿no? Te la estás tomando y con qué, por tanto, qué respuesta estás dando a la vida. Y cuando te lo tomas como tú estás transmitiendo, ¿no? Como esa escuela de amor, qué mejor camino espiritual que ese. Y te lo trae en la vida cotidiana, ¿no? Ahí ya has aterrizado. Lo de los viajes ya te lo has traído aquí, ya está hecho. Bueno, pues cuéntanos, ahora sí, este último año, ¿qué experiencias o aprendizajes o algo que quieras compartirnos? Yo sé que todos estamos siempre creciendo. A veces el crecimiento viene porque tienes, pues no sé, expansión y logros y otras veces viene porque tienes apertura. La vida es un circuito constante de este Eh, tipo, ¿no? Ujú. Bueno, yo estoy en una de esas nuevas vueltas que damos en espiral y, y este último año fue aprender a elegirme mucho más. O sea,
a elegir y amarme en un nuevo nivel y permitirme. O sea, es como que voy encontrando nuevas profundidades y nuevas angustias y nuevos dolores y nuevos sobre el mismo tema, pero son es a otro nivel, es a otro nivel. Y aún así, cuando pensaba que determinadas cosas las tenía resueltas, ¿no? Como la seguridad y la confianza en mí misma, suceden cosas, por ejemplo, el año pasado me entraron a robar a mi casa, ¿no? Que te golpean, ¿no? Y que vos decís, pa, no me siento tan, no estoy tan entera. Tipo, cuando me pasa esto, ¿qué hago, no? ¿Para dónde disparo? ¿Qué reacción tomo? Y, y yo, o sea, yo vivo, por ejemplo, o sea, que a mí me roben, yo lo vivo como un aprendizaje. O sea, empiezo a decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué significa esto? Esto es un flujo de energía de codependencia. ¿Dónde estoy teniendo una energía de codependencia? ¿No? Como que empiezo a hacer toda una ruta desde el hecho y empiezan a aparecer todas las partes como personajes de la vida en un teatro que están a mi servicio. Entonces ahí se da vuelta después la situación. No te digo que le voy a agradecer, que me entraron a mi casa y me revolvieron todo, pero se da vuelta, sí le puedo agradecer a la vida el Claro. aprendizaje. Sí, Mm, qué sí, bueno. sí. Y, mm, yo creo que estoy en la escuela del amor. Es como que vine a eso, vine a reaprender a amar. Vengo de un linaje femenino muy duro, muy rígido, muy autosustentable, muy solitario, muy yo puedo solo con la vida, de hombres mucho más femeninos, todos con parejas de hombres mucho más femeninos y sensibles. Entonces, voy aprendiendo a ablandarme, o sea, vengo aprendiendo a ablandarme con la vida, a permitirme, eh, an- me llevo bastante bien con la incertidumbre, pero voy agarrando como nuevas capacidades de soltar, Ujú. ¿no? Y de soltar el control y de no tener nada y de... Es eso, tipo, poder llegar a eso al sentido de paz aún así después de que me robaron, como decir, esto juega a mi favor. O sea, como poder ver la vida, como la vida todo el tiempo juega a tu favor. Y, y entonces entras en esa gracia con la vida. Y luchás menos y te frustrás menos también. Sí, sí, Sí. completamente. Completamente. Toda una enseñanza para todos. Bueno, Anto, pues estamos llegando al final. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. No sé si quieres compartirles a la comunidad dónde te pueden localizar, en qué estás ahora, si estás en este momento activa en... Yo creo que sí, que te he visto yo por ahí, que estás publicando cositas muy lindas. De hecho, has empezado un proyectito hace poco que sonaba muy bien, ¿verdad? Cuenta un poquito a la comunidad para que sepan para qué te pueden localizar bueno, que dejaremos el dónde en el texto del vídeo. Buenísimo. Bueno, me pueden encontrar en www.antodada.com, esa es mi página web, y si no en Instagram, soy Antodada Ujú. también. Y ahora en lo que estoy, bueno, mi negocio digital ha ido virando el timón, cada vez más centrado en la espiritualidad y la fe relacionada a los negocios, en la apertura del canal para ponerlo al servicio del negocio y en el trabajo interdimensiones para esa apertura canal. Y lo que estoy haciendo es acompaño grupos, tengo un programa que es Guía Divina, donde hacemos micro prácticas durante 90 días para esa apertura y esa conexión canal. Qué bueno. Eh, Ahora estoy por abrir una mentoría que es para el trabajo de la voz, o sea, de ese canal que podemos descender, poder tener el valor y la fuerza del plexo solar, ¿no? Para llevar a cabo. Y ahora me viene sobre lo que me preguntabas antes, también del amor, lo que me conecta con esto, que estoy como en una adultez de poder tener una mayor responsabilidad con la vida y con esta experiencia que se me brindó, Mm. eh, que me implica como esa mayor responsabilidad, pero no una responsabilidad rígida, eh, sino no pesada, ¿no? Sino es una responsabilidad de solidez con Ujú. la vida, de poder aprovecharla, ¿no? De estoy acá y no da lo mismo lo que haga.
Así que Darla y ponerle sí, intención, ¿no? Intención de sí, gratitud. Mm, sí, qué bueno. Yo creo que todos los que hemos hecho un camino espiritual y nos estamos anclando en él, ¿no? En la belleza y en el sentido que cobra la vida cuando lo haces, eh, podríamos expresar algo así también, ¿no? Yo sí lo siento así también, como el sentir que merece la pena estar aquí, que ha valido la pena todo lo que, bueno, pues hemos tenido que transitar cada uno, porque en esas vueltas cada vez comprendes desde una óptica mucho más amplia, más amorosa y es que al final hasta nos podemos reír de muchas experiencias, ¿no? Chicas, esto es posible, que lo sepáis. La que esté sufriendo ahora, que no piense que estamos trivializando, todo lo contrario, sí, porque las hemos pasado por ahí también, ¿no? Pero qué bello lo que acabas de decir, gracias, Santo. sí. Así que Pues nada más, queridas y queridos, aquí una entrevista muy linda con Anto, seguidla en su canal de Insta, hace cosas muy bellas. Y nos veremos en el próximo episodio. Gracias, Santo. muchas gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Quédate atenta y nos escuchamos en el siguiente.